Buenas noches, extremeñas y extremeños. Comparto estas palabras desde el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. Desde aquí un magnífico grupo de profesionales atiende vuestras llamadas y da una rápida respuesta a vuestras emergencias. Cada segundo es importante y desde estas instalaciones se trabaja siendo conscientes de que una atención pronta y eficaz puede evitar tragedias y salvar vidas. 24 horas, durante 7 días, durante 12 meses, año tras año. No hay descanso cuando es vuestro hogar, vuestra salud, vuestra familia o vuestra vida la que corre peligro. Estamos protegidos, estamos seguros, gracias al esfuerzo de estos trabajadores que en días como hoy merecen nuestro aplauso. 25 años se cumplen ya del 112, en Nochebuena, en Nochevieja, en la Noche de Reyes. Aquí siempre hay alguien al otro lado del teléfono velando por Extremadura. Cuando dentro de unos minutos brindemos en casa, ellos seguirán aquí dando lo mejor de sí mismos para garantizar nuestra salud y nuestra vida. La catástrofe de Valencia ha marcado emocionalmente este 2024. Quiero recordar a todas las personas que perdieron su vida con la Dana y abrazar a todos sus familiares en nombre de Extremadura. Nuestra tierra ha demostrado su solidaridad y su generosidad, recogiendo fondos, alimentos, juguetes, herramientas y desplazándose a los municipios afectados. Policía local, Protección Civil, bomberos de nuestra tierra pisaron el barro de municipios como Paiporta o Catarroja y se entregaron con alma, piel y corazón a su ciudadanía. La vida es incierta, es un camino de luz con algunos paisajes de sombra. Hay momentos de felicidad y otros momentos de fragilidad. A veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Por eso hay que valorar noches como la de hoy, en la que estáis compartiendo vuestro tiempo con seres queridos. La Navidad es una suma de lo que tenemos y de lo que perdimos, un espacio para la ilusión y para el recuerdo. Las tradiciones son nuestras raíces, las manos de nuestros abuelos, los villancicos en torno a la mesa, las recetas que aprendimos, los reencuentros y esta alegría que es parte de lo que somos. Una Extremadura de barbilla alta y mirada profunda. Una Extremadura que avanza con firmeza hacia su mañana. Quiero agradecer la entrega, la paciencia y el tesón con que cada autónomo, cada empresario, cada trabajador, cada extremeño está aupando a nuestra tierra. Que Extremadura haya conseguido este 2024 cifras históricas de empleo, o que este mismo año hayamos batido récord de exportaciones, o de turistas que quieren vivir la experiencia de una región que brilla por su excelencia, no es ninguna casualidad. Estos logros son vuestros y los que quedan por venir también. Los gobiernos somos personas al servicio de lo importante, la vida de nuestra gente y sus aspiraciones. Desde la Junta de Extremadura vamos a seguir trabajando sin descanso, escuchando, pisando calle y respondiendo con vocación de servicio a quienes hacen posible que nuestra economía esté despegando con fuerza y que las familias puedan seguir accediendo a servicios públicos de calidad. Servicios de estudios como BBVA Research ya avanzan que 2025 será un buen año y prevén que Extremadura crecerá por encima de la media de España, algo que llevaba años sin suceder. Es un hecho. Estamos preparados para seguir batiendo récords juntos y conseguir alcanzar las metas que nos propongamos. Es tiempo para el diálogo, es tiempo para el compromiso. Nuestra región no puede encallarse en el ruido y en el rencor. Necesitamos una vista clara y una aspiración honesta. Necesitamos unión, porque si no estamos juntos, difícilmente llegará el progreso. Las instituciones públicas deben estar por encima de las siglas y de los intereses partidistas. La gestión debe ser responsable, pegada a la realidad y respetuosa con los ciudadanos. Ese es y seguirá siendo el camino de nuestro gobierno. Ni crispación, ni desplantes, ni revanchas. Extremadura necesita seguir creciendo, seguir compitiendo, seguir mejorando. Extremadura es su gente, sus empresas, sus familias, sus trabajadores, los quirófanos y las aulas, las carreteras y los barrios, su campo, sus museos y sus escenarios, sus terrenos de juego, sus parques, sus fábricas. Extremadura es un mapa lleno de emociones, de proyectos y de oportunidades. Y nadie nos va a distraer y nadie nos va a confundir.
Trabajo para una tierra que nunca se ha rendido. Trabajo con humildad para una comunidad autónoma que exige y merece un futuro claro, justo y próspero. Extremadura avanza. Hemos sentado las bases del cambio y ahora toca dar un salto más. Pero es muy difícil hacerlo sin consensos. Debemos concentrarnos en la gestión, planificar, organizar y seguir poniendo en marcha reformas y medidas valientes. No podemos perder tiempo, no podemos perdernos en el laberinto del oportunismo político y de los intereses creados. Todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tesón, toda nuestra capacidad debe estar al servicio de las extremeñas y de los extremeños, sin matices, sin chantajes y sin excusas. Extremadura necesita que estemos a la altura de este reto, necesita que todos los representantes públicos formemos parte de la solución y no de los problemas. El avance ha sido innegable en este 2024. Ahí están los datos, ahí están los hechos, ahí están las certezas. Todos debemos contribuir al crecimiento de esta tierra. Todos tenemos la obligación de ser útiles para Extremadura. Vamos a remar con entusiasmo y con confianza, porque esta tierra necesita estabilidad, necesita seguridad, necesita certidumbre para seguir creciendo. Y yo me comprometo a darle ese horizonte de confianza. Esta es la Extremadura de los jóvenes y de los mayores, esta es la Extremadura de hombres y mujeres que trabajan para el bien común. Una Extremadura moderna, inclusiva, igualitaria y sostenible, llena de talento y de orgullo por ser lo que somos. El verde, el blanco y el negro de nuestra bandera lo llevamos dentro, con honor y sin soberbia, con ilusión y sin complejos, porque sabemos lo que queremos y vamos a luchar para conseguirlo. Disfrutad de estas fechas. Extremadura es un viaje desde el tacto al corazón, desde el paladar hacia nuestra esencia, un camino lleno de sentimientos de plenitud y de expectativas. Que el año nuevo esté lleno de luz, de instantes irrepetibles y de amor. Que la paz recorra cada rincón de nuestro planeta. Que en nuestra tierra reinen la igualdad, la solidaridad y la justicia. Que en vuestras casas se mantenga encendido el fuego de nuestras tradiciones y el brillo de nuestros sueños. Somos esperanza, somos Extremadura. Muy buenas noches y feliz 2025.